34. Jueves 17 del 2, Hamburgo, Alemania. Paul Hood regresó a pie al edificio de oficinas, abrumado por multitud de recuerdos de enterrados pero imborrables, detalles de todo lo que él y Nancy hicieron y se dijeron hacía casi 20 años. Recordaba que en cierta ocasión discutieron en un restaurante mexicano de Studio City. Hasta la madrugada él quería tener hijos y ella no. Se hartaron de tacos y de café, comentando los pros y los contras de la paternidad. También recordaba que otro día, mientras entraban en un cine de Westwood al que comenzase una película de Paul Newman, él y Nancy discutieron sobre si los tribunales debían procesar a Nixon. Aún podía oler las palomitas de maíz que ella comió y saborear sus caramelos de café con leche. Recordaba su interminable conversación acerca del futuro de nuestra tecnología. Después de que ella le diese una auténtica paliza en un avanzado videojuego, debió haber intuido entonces que aquel era el campo en el que Nancy estaba destinada a desenvolverse. Esto es Orate Radio. De joven había sido un valiente soldado y había luchado en las guerras del Peloponeso contra los espartanos y sus aliados. Ya maduro, deambulaba por la plaza del mercado, deteniendo a personas de vez en cuando y haciéndole preguntas incómodas. Esa era más o menos su única ocupación. Las preguntas que hacía, sin embargo, eran afiladísimas. Parecían sencillas, pero no lo eran. Un ejemplo sería la siguiente conversación con Eutidemo. Sócrates le preguntó si el engañarse podía considerar un acto inmortal. Por supuesto que sí, le contestó Eutidemo. Le parecía que era obvio, pero le preguntó Sócrates, ¿qué pasa si le robas el cuchillo a un amigo que se encuentra muy deprimido y podría intentar suicidarse? ¿Acaso no es eso un engaño? Por supuesto que lo es. Y hacer eso no es más moral que inmoral. Sí, contestó Eutidemo, quien a estas alturas ya se había hecho un lío. Mediante un inteligente contraejemplo, Sócrates le había... Esto es Orate Radio. En el oriental reino de Palimbus hacía años que no se celebraba ninguna fiesta. Es más, el emperador había prohibido terminantemente cualquier expresión de alegría y regocijo. Un decreto colgado en el exterior del palacio advertía que todo aquel que fuese pillado infragante y divirtiéndose sería encerrado en las mazmorras para siempre jamás. Un invierno llegó un viejo mago a la plaza del palacio. Vestía una túnica de colores brillantes y esbozaba una tenue sonrisa. Esto le hizo sospechoso ante los soldados del emperador, que empezaron a seguirle con sigilo. Al principio el mago se limitó a vagar por la ciudad, donde niños, hombres y mujeres le miraban con temor. Los soldados no dejaban de ni a sol ni a sombra. Por eso, cuando el anciano se sentó en un banco del Parque Real a descansar, se apostaron tras los árboles para tenerlo vigilado. Esto es Orate Radio. El cuello y la soga. Llegaron al día siguiente por la mañana, oí crujir sus pasos en la escalera de la corralía y cuando fui a abrir la puerta del capitán, ya estaba en ella, en mangas de camisa y muy serio. Se ve que durante la noche había estado limpiando sus pistolas y que una se hallaba cebada y punto sobre la mesa, cerca de la viga donde, colgado de un clavo, pensó su cinto con la espada y la daga. Vete a dar una vuelta, Íñigo, me decís, saliendo el zaguán. Ahí me crucé en Don Francisco de Quevedo, que había los últimos peldaños acompañados por los caballeros, más con aire de los consejos advertí que no había utilizado la puerta de la calle de Alcabú. Se comunicaba nuestra corrala con la taberna de Caridad de la Erigiana, donde la calle de Toledo, más frecuentada y por tanto más discreta. Don Francisco me dio un cachete cariñoso antes de entrar en la casa, y yo me fui a la galería sin echar un vistazo a sus acompañantes, un hombre de edad con abundantes canas y los otros dos jóvenes de debido a 21 años, buenos mozos y de cierto parecido, cual si fueran hermanos o parientes. Los tres vestían ropas de viaje y tenían aspecto forastero. Juro a vuestras mercedes que siempre fui bien nacido, discreto, no soy fregón ni lo era entonces, pero el mundo de los 13 años es un espectáculo fascinante al que cualquier muchacho ansia no poderse detalle, y lo hemos de añadir las palabras cazadas al vuelo la tarde anterior que el señor de Quevedo y el capitán era triste, de modo que en honor a la verdad de cuánto refiero debo confesar que de la galería de la corrala merece hasta el tejado en la agilidad de mi extrema juventud,
y tras deslizarme por un afero hasta la ventana volví a entrar en la casa con mucho tiento, agazapado en mi cuarto pegado a la pared en el hueco de la alacena junto a las circas rendijas desde que la podía ver, escuchar cuanto acordaba al lado. Pasó a hacer ruido y disparó a no perderme detalles de aquel episodio en el que, según palabras del propio don Francisco, tanto Diego la Triste como él se jugaba en la cabeza. Lo que innovaba Paridez en aquel punto estaba ya eran 3 de perder la mía. Esto es Orate Radio. Los enmascarados. La calle estaba oscura y no se veía un alma. Embozado en una capa vieja prestada por don Francisco de Quevedo, Diego la Triste se detuvo junto a la tapia y echó un cauteloso vistazo. Un farol había dicho Saldaña. En efecto, un pequeño farol encendido alumbraba la oquedad de un portillo, y al otro lado se adivinaba, entre las ramas de los árboles, el tejado sombrío de una casa. Era la hora menguada, cerca de la medianoche, cuando los vecinos gritaban agua va y arrojaban inmundicias por las ventanas, o los matones a sueldo y los salteadores acechaban a sus víctimas en la oscuridad de las calles. Desprovistas de alumbrado, pero allí no había vecinos ni parecía haberlos habido nunca, todo estaba en silencio. En cuanto a eventuales ladrones y asesinos, Diego la Triste iba precavido. Además, desde muy temprana edad había aprendido un principio básico de la vida y la supervivencia. Aquí en Orate Lectura. Elisa supo quiénes eran, tan pronto como las vio a dar la vuelta a la esquina de la calle Bastesea Churs. Y había visto por la calle anteriormente, y a mayor y a joven, vestidas de punta en blanco, haciendo buenas obras, con mano férrea, como si el mismo Dios hubiera bajado de lo alto y se hubiera ordenado. El señor Swinde llevaba tiempo amenazando con llamar a las benefactoras. Desde que Sammy falleciera, no dejaba pasar la oportunidad de recordarle a Elisa que si ella no hallaba la manera de ganar el sustento de 2, terminaría en el orfanato. Y aunque Elisa hacía lo posible para pagar el alquiler y que le quedara un poquito para su bolsita de cuero, su don para atrapar ratas parecía haberla abandonado. Y semana tras semana se iba atrasando. Escuchó un golpe en la puerta de abajo. Elisa se quedó inmóvil, miró el cuarto, maldiciendo la pequeña grieta en la pared y la chimenea bloqueada. El no tener ventanas y no ser observada estaba muy bien, cuando una quería escapar del escrutinio de la calle, pero no era muy útil cuando te veías acosada por la urgente necesidad de escapar. Se volvió a escuchar el golpe, un golpeteo claro, urgente, y luego una voz aguda que atravesaba el muro de ladrillos. «Venimos de la parroquia». Elisa escuchó que la puerta se abría y el tintineo de la campanilla atada en el borde. «Soy la señora Rhoda Sturgeon y esta es mi sobrina, y la señora Margaret Sturgeon». Aquí en Orate Radio. Somoza, al igual que su hermano y su padre antes que él, pensaba que lo más importante de todo era mantenerse fiel a los Estados Unidos, tanto con los hechos como con las palabras, algo que siempre expresó regularmente durante la campaña de descrédito contra los Estados Unidos de los 50, que también le vino para demostrar sus puntos de vista. Torrijos creía que los Estados Unidos ya no esperaban ese tipo de alianza, era exagerada e incondicional. Ciertamente que Torrijos tenía a algunos comunistas en sus círculos íntimos, del mismo modo que también contaba con elementos conservadores, hombres de negocios como el propio Gabriel Lewis. Pensaba que de ese modo ampliaba sus conocimientos, que los yanquis podían utilizar en beneficio propio si se decidían a escucharlo de vez en cuando. Mientras que Somoza encontraba amigos y compañeros de negocio entre los exiliados cubanos, un hecho que molestaba a muchos hombres de negocios de Nicaragua. Torrijos disfrutaba invitando a Gabriel García Márquez, el famoso novelista colombiano que formaba parte de los círculos izquierdistas, a que pasara en Contadora largos fines de semana. Eso formaba parte de los escarceos de Torrijos con Cuba, con Fidel Castro y con la red mundial del internacionalismo marxista-leninista. Torrijos había sido testigo del auge del antagonismo del tercer mundo contra Washington y había llegado a la conclusión de que una de las necesidades para mantenerse en el poder era conservar su propia retórica internacionalista, una retórica izquierdista, o al menos que fuera del agrado de la izquierda. Esto es Orate Lectura.